Pues muchas gracias a todo el mundo por su atención. La presente ponencia se llama Origen y transformación de la radio temática musical en España, de Radio 80 Serie Ahora a los 40 Classic. Mi nombre es José Ignacio Obert Moreno y soy investigador en formación en el programa oficial de doctorado en Comunicación Social de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad San Pablo CEU. Vamos a hablar de una marca que ha ido encarnando los distintos vaivenes de la radio privada en España, que permite ver muy bien además la evolución de las fórmulas musicales que se han apoyado más en la nostalgia para el público adulto y también su importancia dentro de los modelos de negocio de las empresas privadas, incluida también la que ahora mismo es líder del sector, que es Prisa Radio. Hemos seguido una metodología cualitativa con fuentes primarias orales, fundamentalmente entrevistas en profundidad con varios responsables de la cadena a lo largo de sus distintas etapas y también fuentes secundarias, bibliográficas y hemerográficas que nos han permitido ir trazando un relato fidedigno de la influencia que esa fórmula musical ha tenido en la oferta radiofónica comercial. Para empezar toda esta historia tenemos que empezar hablando de que fue Radio 80 en su primera etapa, la generalista. Es una cadena generalista en frecuencia modulada que surge aprovechando los concursos de nuevas emisoras convocados por los gobiernos de Unión de Centro Democrático a principios de los años 80. En concreto, este proyecto está apoyado fundamentalmente por Editorial Católica, por la editora del diario Ya, con el apoyo de 5 grandes bancos, probablemente los 5 principales bancos de la España del momento. Su primer director general, Luis Ángel de la Viuda, es también un gran impulsor a título personal de todo esta cadena de radio en principio generalista que él define como una radio de compañía y que no aparta un poco de la gran batalla política, que podía ser un asunto particularmente espinoso al tener tantos bancos en el accionariado. Empieza sus emisiones en pruebas en el 89.0 de la FM, un dial que sonará a los que escuchen los 40 Clásico hoy día en Madrid, el 7 de septiembre de 1982. Este primer esquema de programación generalista no convence, además no convence desde muy pronto, por eso hay cambio en la dirección de programas, llega José Ramón Pardo en 1983 y el enfoque empieza a virar no hacia totalmente una fórmula, pero sí hacer un progresivo viraje hacia lo musical. Además, la situación económica y las reticencias de los bancos empiezan a hacer inviable el proyecto. La salida que se encuentra es alcanzar un acuerdo con Antena 3 Radio, que absorbe la cadena en 1984. La adquiere, supone la unión entre dos proyectos que habían sido muy similares en su origen, también surgidos al calor de los concursos de frecuencia modulada de esos primeros años 80. El propio de la Viuda reconoce que esa adquisición de Radio 80 por parte de Antena 3 Radio es la única solución posible. Antena 3 mantiene Radio 80, pero lo que hace es convertirla en una fórmula musical nostálgica, de inspiración estadounidense, en línea con eso, ese estilo de radio temática que se conoce como adulto contemporáneo. Una clave muy importante es que tenía que ser un producto que no imitara a los 40 principales. Radio 80 Serie Oro, así se reformula, una fórmula de éxito, en palabras de José Ramón Pardo, porque no solo radiaba las mejores canciones, sino también las más acordes al gusto español. Crea, en su opinión, un canon de la música de calidad, una radio elegante, educada, culta y con buenas canciones. ¿Qué música suena en Radio 80 Serie Oro? Esta campaña publicitaria de 1988 permite ir viendo las canciones que podían sonar en este dial y que, con las salvedades temporales lógicas, de que estamos hablando de estos del año 1988, muchas de ellas siguen sonando en las cadenas de estilos parecidos de adulto contemporáneo. También en esta historia hay que hablar del proyecto de Radio Minuto, y para eso también hay que hablar del proyecto de radio del Grupo 16. Es otra vez otro grupo editor que tiene la vista puesta en la televisión, pero que concurre a estos concursos de FM de los primeros años 80. Arranca el proyecto generalista de Radio 16 en 1982 bajo la dirección de Iñaki Gabilondo. Pero también con otra serie de diales se alcanza un acuerdo con la cadena SER para crear corporación radiofónica y explotar un nuevo producto. Este nuevo producto es Radio Minuto, empieza el 20 de junio de 1983 sobre una fórmula de alternar canciones y noticias, en concreto 288 de cada una a lo largo de las 24 horas del día, y que nace en unas pocas grandes ciudades españolas. Al mismo tiempo, el grupo Prisa, a posteriori, va desembarcando en el accionariado donde la cadena SER se encuentra con que ya existe este proyecto ligado a la SER, el de Radio Minuto, y ellos, por su parte, incorporan en Radio El País, que está funcionando desde 1983 en la FM de Madrid sin demasiado éxito. Por eso, en el 87 optan por reconvertir Radio El País
país en la emisora madrileña de Radio Minuto. En Radio Minuto suena una clase de música que el profesor Luis Miguel Pedrero enmarca en el primer acercamiento en España al formato Adult Contemporary. Recordemos que empieza a emitir antes que Radio 80 como fórmula. Canciones que hayan sido un éxito en su tiempo, novedades de intérpretes con 10 años o más en el mercado de la música o nuevas versiones de viejos éxitos. Funcionan en paralelo estas dos cadenas hasta que en 1992 el grupo Prisa entra en el accionariado de la empresa que gestiona la mayoría de Antena 3 Radio. Mantiene durante 2 años la estructura de cadena generalista de Antena 3 Radio, pero se encuentra con que existe una redundancia en dos cadenas que ahora quedan bajo su manto, que son Radio 80 Serie Oro y Radio Minuto. Así que desde el primer minuto, en palabras de Miguel Ángel Pascual, del último responsable de Radio Minuto, el encargo es fusionar ambas cadenas y tras una serie de tormentas de ideas se opta por tomar la M de Minuto y el 80 de Radio 80 para dar lugar a M80 Serie Oro. Esta fue la campaña publicitaria en la que se jugó con la idea de que dos estrellas de la radio, que eran M80, Radio 80 Serie Oro y Cadena Minuto, Radio Minuto, se fusionaban dando lugar a M80 Serie Oro. Se abandona, por tanto, el esquema de información y noticia de Radio Minuto. La fórmula es parecida a las dos, es adulto contemporáneo, oldie y toda aquella novedad discográfica que se saliera de la fórmula estricta de los 40 principales. Aquí José Ramón Pardo señala uno de los grandes errores que han cometido este tipo de fórmulas musicales en la radio, que es que han descuidado las novedades. No todo tiene que ser, tuvo que ser música antigua, también a este tipo de oyente. Esos mismos cantantes siguen publicando discos nuevos en el mercado que no tienen difusión a través de la radio. Prisa, en el lanzamiento de M80 Serie Oro, entiende que hay un nicho que ocupar, añadiendo audiencia más joven a la que se le daba de Radio 80, y también quieres que sea un producto novedoso en lo musical que marque una seña de identidad parecida a lo que fue El País en el mundo de la prensa allá por 1976. El Serie Oro no tarda en desaparecer tras esa etapa de transición de Pardo y Pascual, pasa a denominarse M80 Radio y empieza a perfilar ya una identidad más propia cuando Goma Espuma, Juan Luis Cano y Guillermo Fesser se hagan cargo de su programa matinal a partir de 1995. Es el principal programa de la parrilla, no el único. También están otros como La Gramola o Vuelo 605. El gran problema que tienen a sustituir a Goma Espuma en 2002 es exitoso en un primer momento porque el formato No Somos Nadie con Pablo Motos acaba consolidándose a lo largo de los años. Estos primeros años de la década de 2000 también hay algún retoque en la fórmula. Los directivos de la SER hablan de música contemporánea de calidad y de actualidad alternativa. Sin embargo, a partir de la salida de Motos en 2007, empieza a fallar el núcleo central de la parrilla, que es el Morning Show. Hay muchos intentos a lo largo de esta década que coincide con una profunda crisis económica y eso se va traduciendo en retoques también sobre la fórmula. Desaparece toda mención a la actualidad en el formato de los boletines y se van retirando los programas especializados. La cadena se convierte prácticamente, quitando el morning, en una mera fórmula de canciones. La importancia de los mornings se aprecia bastante bien en esta evolución de su audiencia. Lo que mide es el porcentaje, el ser de audiencia que ha tenido M80 Radio a lo largo de los años. La consolidación de Goma Espuma la sitúa en su punto más alto. Motos tiene que recorrer desde cero, pero también consigue situarla en un punto bastante alto. A partir del momento en que no encuentran una fórmula para la mañana, la audiencia ya nos remonta. Por eso Prisa Radio decide convertir M80 Radio en los 40 Classic, cosa que sucede el 21 de noviembre de 2018. La primera canción que se radia, Show Must Go On, de Queen. En M80 había sido Hope of Deliverance, de Paul McCartney. Se habla de adultos jóvenes, allí donde antes se hablaba de adulto contemporáneo. Es una generación que ya ha crecido escuchando los 40 principales y se trata ahora de irles recogiendo conforme abandonan la fórmula de los 40. Ya va a ser una estrategia general, global de Prisa Radio. Tanto es así que Máxima FM se transforma en los 40 Dance en 2019, que Buena en los 40 Urban en 2020. Ahora mismo los 40 Classic está jugando con la idea de ser la fórmula original, como repiten ahora mismo
sus locutores. A modo de conclusiones, podemos decir que esa selección que hace, de canciones que hace José Ramón Pardo para Radio 80 Serie Oro establece el canon de ese formato adulto contemporáneo. No hay más que comparar la lista de Radio 80, que por cierto está editada en un libro con las playlists que ahora mismo suenan en la propia Los 40 Classic, y también en Melodía FM o Kiss FM, y que ha sido clave para el desarrollo de la radio temática musical en España. Que Prisa adopta un producto ajeno de éxito y lo va transformando progresivamente en algo propio hasta el punto de que termina unificándolo bajo una marca que es suya. No lo fue en origen, pero ya lo era desde hace muchos años, Los 40. La paradoja, que la cadena que surgió para no imitar a los 40 principales como hacían los demás, ahora mismo ha terminado llamándose Los 40 Classic. Muchas gracias por su atención. Espero sus comentarios y sus preguntas a través de los cauces que ha establecido el Congreso. Muchas gracias a todos.